Los asirios fueron un conjunto de pueblos nómadas de origen semita que se desplazaban por lo que hoy es conocido como Medio Oriente y se considera una de las principales naciones de la historia mesopotámica. Para comprender los inicios de este imperio es necesario hablar de las etapas que lo conforman, entre ellas la antigua Asiria. Se ubica entre los siglos XX al XVI a.C. Fue un periodo donde la ciudad de Asur poseía gran dominio sobre Mesopotamia. Se estableció como potencia mundial y se hizo eco entre las naciones vecinas gracias a sus batallas. Imperio Asirio Medio. Es el periodo de tiempo que se ubica entre los siglos XVI y X a.C. Esta parte de la historia fue de gran confusión, ya que habían sufrido la derrota por parte del Imperio Babilonio y su influencia en el mundo se había desvanecido. Imperio Neoasirio. Este periodo de tiempo se ubica en la historia entre el año 934 y 609 a.C. Es cuando amplían las fronteras llegando hasta Egipto. Sin embargo, el régimen opresivo llegó a su completa desaparición hacia el año 609 a.C. Se ubicó en la región norte de la Mesopotamia a las orillas del río Tigris. Actualmente se conoce como el norte de Irak, el sureste de Turquía, el noreste de Siria y el noroeste de Irán. El origen de su nombre corresponde a lo que fue la principal capital del pueblo asirio, Asura o Ashura en árabe. La religión del imperio asirio era una derivación de la religión babilónica. Sin embargo, esta difería en algunos aspectos, como que el rey era el supremo y que éste representaba a Asur, el dios líder. Además, contaban con una infinidad de dioses que variaban según las ciudades y en su mayoría consistían en elementos de la naturaleza convertidos en divinidad. La forma de gobierno fue básicamente una soberanía dominante y teocrática. Esto quiere decir que contaban con un rey, quien aunque no era considerado un dios, el poder que descansaba sobre este era absoluto, incluso influía sobre la religión. La economía del imperio reposaba principalmente en el cobro de tributos a todas las provincias y pueblos cercanos por conservar el respeto de las fronteras. Una gran fuente de ingresos fue la actividad agrícola, en cuyas tierras fértiles se plantaba cebada y trigo como base de la alimentación. Para que las actividades comerciales fueran exitosas, se estableció una cámara de comercio que fijaba los intereses, concedía préstamos y resolvía los problemas de tipo financieros. De la parte social, la estructura se dividía en tres clases: la noble, que estaba formada por el rey, quien era amo del país y recibía la fidelidad de todo el pueblo. De él dependían los ejércitos, los estados conquistados y las provincias. Los libres contaban con la posibilidad de tener algún privilegio como ser miembros del gobierno, ser comerciantes y en su defecto artesanos o trabajadores jornaleros. Los esclavos. Estos los comprendían los deudores y los prisioneros de guerra, por lo que no contaban con ningún privilegio. Todos los pobladores se regulaban con un código de derecho con penas severas que se comparaban al daño causado. El principio rector era el ojo por ojo, también conocido como ley de talión. Esta misma aseguraba la protección de las viudas, huérfanos y pobres. La arquitectura se caracterizó por construcciones importantes, especialmente en las ciudades de mayor renombre, como lo fueron Nínive, Asur y Calá. En el uso del ladrillo desplazaron la utilización de piedra, madera o tierra para edificar sus templos y palacios.
Los aspectos que definieron este tipo de arte se encuentran la construcción de pisos rectangulares cuyo tamaño disminuía a medida que se acercaba al último. La comunicación de estas edificaciones se realizaba a través de rampas o escaleras. El último piso por lo general era considerado la morada de los dioses, donde un sacerdote observaba el firmamento. En el caso de los palacios, estos se encontraban en áreas altas que impedían su inundación, por lo que eran sólidos y resistentes. Las paredes eran decoradas con murales y relieves que indicaban la vida de los reyes. Entre las obras más sobresalientes de esta época se encuentra el Palacio de Sargón, que tenía 208 salas. También el Palacio de Asurbanipal, por la biblioteca que alojaba en su interior. La cultura siria se asemejaba a la babilónica en muchos aspectos. Por ejemplo, la literatura siria era prácticamente idéntica a la babilónica. La vida social o familiar, las costumbres matrimoniales y las leyes de propiedad eran muy parecidas a las de Babilonia. Las tres colecciones asirias de documentos de la corte y legales que han sido encontradas son muy similares a la legislación sumeria y babilónica. Sin embargo, los castigos establecidos por los infractores de la legislación asiria eran habitualmente más brutales y bárbaros. Las prácticas y creencias religiosas asirias eran prácticamente idénticas a las de Babilonia, incluso el dios nacional asirio. La cultura es lo más desarrollado de la cultura siria. Se desarrolla en el interior de palacios. Hay esculturas exentas que recogen la figura del monarca. Dichos relieves se llaman orstatos, hechos de piedra, mármol o alabastro yesoso. Se completaban con pinturas. La finalidad era básicamente propagandística, pretendía realzar la figura del monarca. Los temas están relacionados a esta finalidad ya que la temática religiosa era secundaria. Por lo tanto, predominan las acciones bélicas y los temas de caza para exaltar la fuerza y valor del monarca. Las principales características del relieve son: las figuras se representan especialmente en 3/4. Se pretende captar el movimiento más visible en los animales que en las personas. Los relieves son narrativos. Se busca el detallismo. Los avances en materia de ciencia se dejan ver claramente en la astronomía. Con las observaciones del cielo pudieron dejar grandes avances en la medición del tiempo. Lograron dividir en horas, minutos, segundos, días y años. Lograron determinar los eclipses solares, los signos del zodiaco y estudiaron los planetas que se encuentran más cercanos al Sol. Matemáticas. En las matemáticas lograron dominar la multiplicación e idearon un sistema decimal. También conocieron algunas medidas de peso como la mina o el talento e invirtieron el círculo de 360 grados. Escritura. La escritura era cuneiforme y sus avances la llevaron a un sistema de caracteres que facilitaban la interpretación. A pesar de las conquistas y resplandor del Imperio Sirio, este llega a su fin en el año 609. En conclusión, conocer el Imperio Sirio ayuda a entender muchos aspectos por los que ha tenido que ser sometida la humanidad para llegar al punto en que se encuentra en la actualidad. No cabe duda de que sus guerras y avances fueron claves para dar paso a otros tipos de cultura.